Yo creo que la afiliación y la sindicalización son dos cosas diferentes, por más que parezca que son cosas iguales o que son sinónimos de una de la otra. Yo, Nati, aprendí la palabra sindicato, viene de la palabra griega síndicos, es el prefijo sin, por ejemplo, hace referencia a asociarse, a juntarse, a reunirse, a unirse. La palabra disco viene del verbo diquen, que significa hacer justicia. O sea, los trabajadores y las trabajadoras, más allá de que en muchos momentos históricos o políticos de nuestro país o del mundo, siempre se planteó la cuestión desde lo personal, desde el individualismo, pero después, obviamente, todo ser humano va creciendo y cuando la organización, cuando el trabajo, tanto en el sector privado, cuando se va construyendo el Estado, ya los trabajadores tendemos a organizarnos, tendemos a luchar por nuestros derechos ante una injusticia que viene de hace muchos años o injusticias que del momento en cada sector de laburo. Entonces, para mí la afiliación tiene un principio, un escalón antes, que es la sindicalización. La sindicalización para nuestra organización sindical es la toma de conciencia de los trabajadores y trabajadoras. Digamos, yo no me afilio porque veo una cara bonita, yo no me afilio solamente porque un dirigente sindical viene y me habla bien. Es la toma de conciencia, y esa toma de conciencia también tiene mucho que ver con el accionar de una organización sindical. Digamos, si no hay toma de conciencia, es muy complejo y es muy complicado que los trabajadores y trabajadoras entiendan que si no te sindicalizás, es muy difícil que vos puedas empezar a lograr tu objetivo, que es un bienestar, que primero por ahí es por lo salarial, después por una reivindicación sectorial, y yo calculo que ese cúmulo de cosas que nos pasan a los trabajadores, especialmente en el Estado, tiene que ver porque hoy en el país y en muchos municipios no tenemos esta herramienta que es el convenio colectivo de trabajo, que es algo muy alto. Digamos, nosotros necesitamos o vemos que la sindicalización o el organizarse como trabajadores es un derecho humano. La sindicalización es la toma de conciencia, vuelvo a repetir, porque es necesario que el trabajador y la trabajadora entienda que la organización sindical es la herramienta para conseguir nuestro derecho como clase. Después, obviamente, la sindicalización deviene de la afiliación, porque si no hay toma de conciencia, es muy complejo todo el proceso que viene a lo largo de la vida laboral. Digamos, porque de lo contrario, seguimos siendo sujetos individuales, por eso también la sindicalización, cuando el sindicato plantea, yo por ejemplo siempre cuestiono en el buen sentido, vamos a lanzar una campaña de afiliación nacional. Bueno, podemos hacer una placa, podemos hacer un buen afiche, podemos hacer una buena consigna, pero si no hay toma de conciencia de los trabajadores, es muy complejo que vos puedas tener éxito en una campaña de afiliación. Para mí no es lo mismo afiliación que sindicalización. Yo siempre brego, por lo menos cuando estaba en mi provincia, decir, bueno, empezamos a construir una campaña de sindicalización, que significó empezar que los trabajadores entiendan que la organización sindical es la herramienta para pelear. Pero primero, vos tenés que estar convencido como dirigente sindical. Si vos no estás convencido como dirigente sindical y vos no ves al trabajador como un sujeto político de transformación y solamente lo ves como una persona que vos podés afiliar en el marco de tener más afiliados por ser un sindicato, para ser el sindicato mayoritario, digamos, creo que como organización sindical estamos errando al objetivo político. Nosotros tenemos que, para llegar a una afiliación masiva o tener éxito en una campaña de afiliación, creo que tiene que haber concientización de la clase trabajadora, especialmente de la estatal, que es la que más relegada está de la sindicalización. No hay una tasa importante de afiliación en los estados provinciales o en los estados municipales, digamos, porque aparte también competimos con el modelo sindical
que durante mucho tiempo se impuso, que es el unicato. Digamos, hoy no solo los trabajadores y trabajadoras les cuesta, no sé si la palabra entender, pero les cuesta que esto de la democracia y libertad sindical, imagínate a los intendentes y a los gobernadores que están acostumbrados a ser parte o tener relación con sindicatos que pertenecen a otras centrales obreras. Mi experiencia en mi vida sindical es que si no hay conciencia o no logramos que los trabajadores tomen conciencia, es muy difícil que tengamos éxito o en una afiliación en un sector de trabajo, porque después, cuando vos lográs la toma de conciencia de los trabajadores y trabajadoras, después viene todo un trabajo sindical, que es la organización del sector de trabajo, y es la elección del delegado por el voto directo y secreto de los trabajadores. Después viene la formación política sindical de esos delegados, que va de la mano, obviamente, de la organización, porque después tenés los delegados o dirigentes o referentes situacionales. Digamos, en un conflicto puede aparecer el que más habla, el que más grita, pero después no es el que te puede resolver el problema, porque son referentes o situacionales. Después vos tenés que ir construyendo al dirigente o al delegado. Nosotros entendemos que el delegado es un dirigente de la organización, que representa a los trabajadores en el sindicato y que representa al sindicato en el sector de laburo. Queremos que los trabajadores del Estado se organicen en nuestro sindicato. ¿Por qué queremos que los trabajadores se organicen sindicalmente y vean que el sindicato es la herramienta para poder lograr todos los derechos que tenemos? Porque entendemos que tenemos que transformar la sociedad. Digamos, vos podés tener, organizarte sindicalmente, podés tener el mejor salario, podés tener el mejor convenio colectivo, pero si eso no es colectivo, no sos consciente, todo lo que vos conseguís no lo relacionás con el conjunto, digamos, eso cae en saco roto. Por eso, cuando a veces decimos, en ATE no se banca lo que no se discute. Si nosotros apostamos a que los trabajadores se organicen en un sindicato como ATE, somos los primeros que tenemos que estar convencidos de hacer nuestra transformación en nuestra cabeza, porque cuando vos afiliás a un compañero, cuando sindicalizás a un compañero, cuando haces que tome conciencia de clase, ese compañero te exige, ese compañero se convierte en protagonista, ese compañero se convierte en un cuestionador, ese compañero se convierte en una persona que no te va a decir si tenés razón, te va a cuestionar, te va a preguntar, te va a interpelar. Bueno, eso es lo que nosotros tratamos de que las nuevas generaciones, que los compañeros que sindicalizamos tengan ese rol, no que sean ovejas o que te digan todo que sí, o que le tengan miedo al dirigente si no le haces caso, entre comillas, de lo que dice. Bueno, nosotros somos parte de otra forma de hacer sindicalismo en Argentina. Que a algunos compañeros les cuesta, seguramente. Que a algunos compañeros estamos acostumbrados con las viejas prácticas sindicales, seguramente. Pero nosotros venimos a ATE no solamente para transformar nuestro sindicato y hacerlo más democrático, participativo, más fuerte, sino también porque creemos que tenemos que, a través de nuestros compañeros delegados formados, podemos transformar la sociedad, porque nosotros somos trabajadores del Estado. Nosotros somos los que aplicamos las políticas públicas que los distintos gobiernos van construyendo.